Despierten bien. Listo, ¿ya se ve la presentación, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar de ciclo bárico y todo esto va muy de la mano de lo que ya platicamos. Yo creo que si captaban la parte anterior, pues yo pienso que también esta parte del ciclo bárico sincronometría lo vamos a entender mucho más fácilmente. Entonces, bueno, el ciclo bárico se define como el desarrollo de los folículos, la ovulación y desde luego la formación del cuerpo lúteo. Digamos que la finalidad de este ciclo bárico y del ciclo endometrial, pues es lograr embarazo. Básicamente es eso, ¿no? Si no hay embarazo, entonces viene deprivación por parte de progesterona y como consecuencia el sangrado. Pero en realidad el organismo se prepara para eso, ¿no? Prepara un endometrio adecuado para la implantación y desde luego pues si no se da como tal la implantación, bueno, pues tendría que venir el sangrado, pero realmente esa es la función de este ciclo ovárico y ciclo endometrial, pues prepararse para el embarazo. Si se ve alterado de toda esta situación, de estas fases del ciclo, pues de alguna otra manera, pues esta finalidad o este objetivo del ciclo menstrual se ve afectado y no va a haber embarazo y la manifestación clínica son alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, todo esto va a estar dado por el estímulo en la producción de FSH y LH y desde luego va a haber acción tanto de FSH en la primera mitad del ciclo menstrual y LH prácticamente va a actuar a partir también de los últimos días de la primera fase del ciclo menstrual y en la segunda mitad del ciclo, ¿no? Es decir, a partir del día 10 aproximadamente al día 14, LH empieza a elevarse y de ahí va a dar lugar a la producción de progesterona en caso de que se lleve a cabo la ovulación, ¿sale? Entonces, el ciclo genital femenino, pues desde luego, la manifestación va a empezar desde el día que empieza el primer día de regla, ya bien lo mencionaba algunos de sus compañeros, que el ciclo menstrual empieza a partir del primer día de sangrado. Así sea un manchadito ese día, una gotita, ese día es el día que marca el inicio de la menstruación. Y esto se va a constituir por dos partes, una fase proliferativa o folicular, que va a partir de que ya se dio la menstruación hasta el día 14, que es cuando aproximadamente se da la ovulación, y la segunda fase, que es una fase secretora o una fase lútea, ¿sale? Y de ahí va a terminar desde el día 14 hasta que se dé nuevamente la menstruación. Y esto es súper importante que se acuerden, ¿eh? Se los digo porque incluso es parte de su pregunta de examen, ¿no? La segunda fase del ciclo siempre es la fase constante. Esa casi siempre va a durar 14 días. Digo, puede haber alguna variación de algunos días, pero habitualmente la segunda fase del ciclo menstrual es una fase constante. Una vez que se da la ovulación, esa fase va a durar 14 días. A diferencia de la primera mitad del ciclo menstrual, la fase proliferativa o la fase folicular puede tardar muchos días, incluso hasta meses, ¿de acuerdo? Pero si se da la ovulación, la segunda fase va a tardar 14 días, ¿sale? Entonces, bueno, ya decíamos que el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, pues tiene que ver, son los orquestadores de toda esta liberación de hormonas. Hipotálamo, ya decíamos, que produce GnRH y estimula la producción de las gonadotropinas, y esto va a depender de los pulsos, de la liberación pulsátil de la misma. Si hay pulsos lentos, va a estimular la producción de FSH. Si hay pulsos rápidos, va a estimular la producción de LH. Y de eso también va a depender que haya o no ovulación. Hipotálamo, hipófisis anterior o adenohipófisis, produce FSH, libera FSH y LH, va a estimular a nivel del ovario y a nivel del folículo las células de la teca y las células de la granulosa para la producción de andrógenos y como consecuencia que va a ser la fuente principal en la producción de estrógenos y va a dar lugar a la ovulación. Entonces, FSH va a tener mayor cantidad de receptores a nivel de la célula de granulosa, que es donde se va a producir los estrógenos. Y LH va a tener mayores receptores a nivel de las células de la TEC, ¿no?
Va a haber receptores de ambos en ambas células, pero donde mayor cantidad y donde mayor acción tienen FSH y LH, FSH en células de la granulosa y LH en las células de la TEC. Pregunta, ¿dónde se producen los andrógenos? ¿En qué células? ¿Células de la teca o células de la granulosa? ¿Y dónde se producen los estrógenos? ¿Células de la teca o células de la granulosa? Vayan ahí rapidito. ¿Dónde se producen los andrógenos? ¿Células de la Los teca o células de la andrógenos hacen granulosa? las células de la teca. Células de la teca. Pregunta de examen, acuérdense de eso. Es la principal fuente de la producción de estrógenos, los andrógenos. ¿Y las células de la granulosa qué hormona producen? Pues estrógenos, ¿no? Agua pasa por mi cata, acá, por mi casa, cate de mi corazón. Ya les dije, entonces abusados con eso, ¿sale? Entonces, la hormona folículo estimulante va a depender, o sea, más bien las células de la granulosa y el folículo dominante va a depender, el folículo dominante va a ser el folículo que mayor cantidad de receptores a FSH tenga, ¿sale? A la hormona folículo estimulante, es el folículo que va a dominar. Entre mayor cantidad de receptores a FSH tenga, pues ese es el folículo que va a determinar cuál es el que va a dar lugar al folículo determinante, al folículo dominante, ¿no? Y es el que va a dar lugar a la corte folicular y va a dar lugar a la selección del folículo que va a dar lugar a la ovulación, ¿sale? Entre mayor cantidad de receptores tenga FSH, pues mejor va a ser la recepción, va a ser el folículo que se va a estar preparando para la ovulación, ¿no? Y hay dos fases, que es, digamos, el crecimiento y la corte folicular, y es donde se da la selección de este folículo dominante, y una segunda fase que se da un poquito antes de la ovulación, y ahí tiene que ver con la acción de la FSH a nivel de las células de la granulosa, y desde luego la actividad de la P450 aromatasa, que es la enzima que se va a encargar de la conversión de andrógenos a estrógenos, ¿no? Entonces, desde luego va a depender de la cantidad de receptores de FSH a nivel de las células de la granulosa, pues para que haya conversión de andrógenos a andrógenos a estrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, la FSH se va a encargar de seleccionar ese folículo dominante y desde luego una vez que se da esa selección del folículo dominante, esos receptores de FSH en las células de la granulosa va a permitir que también haya esa conversión de andrógenos a estrógenos, ¿de acuerdo? Y va a depender también de toda esta parte del ciclo endometrial. Entonces, hipotálamo, acuérdense, pulsos lentos estimula FSH, pulsos rápidos estimula LH, ¿sale? Entonces, en la primera mitad del ciclo menstrual, pues va a haber pulsos lentos, que es donde se va a estimular a la hormona folículo estimulante para que actúe a nivel de células de la granulosa y produzca estrógenos. En la segunda fase va a haber pulsos rápidos dependientes de GnRH para que estimule a LH y como consecuencia se lleve a cabo la producción de el cuerpo lúteo, ¿sale? Y además, previo a eso, se lleva a cabo la ovulación. Requerimos de un pico de LH para que se lleve a cabo la ovulación, ¿sale? Entonces, FSH actúa a nivel de las células de la granulosa y como consecuencia va a haber conversión de androstenediona, que es el andrógeno principal que va a producirse en las células de la teca por acción de la aromatasa. Estos andrógenos en las células de la teca se van a convertir en estrógenos, específicamente en 17 beta estradiol. ¿Sale? Entonces, digamos que es importante esta parte de entender que en la primera fase del ciclo menstrual, pues el estímulo principal es por parte de la FSH. ¿De acuerdo? La hormona luteinizante o la LH va a tener un pico ovulatorio, ¿sale? O preovulatorio, más bien. Esta va a ser, digamos que, unos días antes de la ovulación, ¿sale? No se da en el momento de la ovulación, sino más bien el pico del LH va a ser que se lleve a cabo la ovulación y no al revés, ¿no? La ovulación no va a aumentar la LH, sino el aumento del LH va a dar lugar a la ovulación. Y esto depende de la acción de los estrógenos, ¿sale? Los estrógenos
Si alcanzan un pico adecuado para que se dé el efecto gatillo, van a estimular la producción de LH, pues va a dar lugar a la ovulación. Si los estrógenos, aunque haya producción de estrógenos, se encuentran a niveles bajitos y no alcanzan los niveles adecuados para que estimule a LH, por más que le busquen, no va a haber ovulación, no va a haber, no va a haber. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Pues la paciente con ovario poliquístico, esa paciente, pues sí produce estrógenos, pero no en niveles tan altos que produzcan el pico de LH y se lleva a cabo la ovulación. Entonces esa paciente, pues ustedes los van a buscar porque tiene alteraciones del ciclo menstrual de tipo hiper, poli, oxomenorrea, es decir, dejan de sangrar por periodos prolongados, pero cuando llega el sangrado, porque sí se está estimulando el endometrio, puede ser muy abundante, pero además, por muchos días, ¿no? Y además no ovulan, ¿no? No se embarazan esas pacientes. Entonces, ustedes, pacientes con resistencia a la insulina, ovario poliquístico, les dan su tratamiento, corrigen el problema de no ovulación y se da rápidamente la ovulación y pueden lograr embarazo. Entonces, la primera fase folicular, la segunda fase lútea, la primera fase, pues en teoría tardaría 14 días, pero si no hay ovulación, si no se da la ovulación, esta fase folicular puede durar más tiempo, ¿eh? Mucho más tiempo. Y la fase lútea es la fase constante. Una vez que se da la ovulación, se da la producción de progesterona y esta fase es la fase constante, dura 14 días, ¿sale? Entonces, la hormona luteinizante va a dar lugar al estímulo bueno, más bien por efecto de los estrógenos, va a dar el efecto gatillo, se va a dar el pico de LH y entre 24 a 48 horas se va a romper el folículo que va a liberar al óvulo y como consecuencia, pues la ovulación y se va a dar entonces a partir del día 14 la segunda fase del ciclo. ¿De acuerdo? Y pues va a dar lugar a la producción de progesterona. Ahora, si yo les digo, una paciente que regla, yo creo que esa pregunta ya se las había hecho, ¿no? Y a lo mejor es ahorita la manera de explicar esta parte. Si una paciente regla cada 50 días y esa paciente dice, es que doctor, yo no reglo mes con mes, es más, yo pienso que soy irregular, pero estoy reglando cada 50 días, cada 50 días. ¿Cuándo pensarían que se da la ovulación en esta paciente? ¿Y cuándo alcanzaría el pico máximo de progesterona si es que sabemos que ya se dio la ovulación? ¿Cuándo sería la ovulación en esa paciente? Una paciente que regla cada 50 días. A los 35 días. Exactamente, ¿no? Le restamos 14, sabiendo que esa es la fase más constante, la ovulación esperaríamos que se diera en el día 35, 36, ¿no? Ahora, el pico de progesterona se da 7 días después de que se da la ovulación. Entonces, ¿cuándo pediríamos niveles de progesterona sérica? Pues para saber si esta paciente ya ovuló o no ovuló, si es que sabemos que el pico de progesterona se da 7 días después, de 5 a 7 días después de la ovulación. Los 43 días. Ajá, exactamente, 7 días después, ¿no? Entonces ahí ya sabemos cuándo ir pidiendo laboratorios. Yo no voy a pedir una progesterona sérica en el día 5 del ciclo menstrual, pues porque me va a salir en ceros, ¿no? Y no me va a aportar absolutamente nada. Tampoco voy a medir niveles de LH, ¿no? En el día 3, porque también no me va a aportar mucho. Tendríamos que pedirlos en esta fase del ciclo, ¿no? Sobre todo en el abordaje de la paciente con problemas de infertilidad o estas situaciones, pues sí tendríamos que ver en qué fase del ciclo voy a pedir hormonas. Entonces, cuando a mí me llega una paciente que le dijeron, oye, ya la vieron, ya brincó por todos lados, ya fue con Juanito, con Pepito, con Pedrito, y en todos por problemas de que no se puede embarazar y tiene problemas o alteraciones del ciclo menstrual, y todo el mundo le pidió un perfil hormonal, pues a lo mejor, no, si no sabemos en qué fase del ciclo se pidió ese perfil hormonal, pues no me va a aportar mucho, ¿no? Nosotros, de acuerdo a esto, vamos a medir niveles de estrógenos, niveles de progesterona, niveles de LH o FSH, dependiendo de las condiciones de cada paciente. Pero no voy a pedir un perfil hormonal porque entonces no me va, es lo que yo les comentaba, es tirar un escopetazo al aire y a ver a qué le pegamos, ¿no? Y si de repente sale uno bien, pues ya no, pues eso está bien, pero si no, ya sospechamos que está en ovulatorio. No, hay que pedir específicamente, de acuerdo a las fases del ciclo, dónde vamos a pedir niveles de hormonas, ¿de acuerdo? Entonces,
no se vale que pidamos perfiles hormonales, ¿sale? Nuevamente, hipotálamo, hipófisis anterior, la producción de FSH y LH a nivel de las células de la granulosa y las células de la teca. En las células de la teca hay receptores para LH y desde luego se va a dar lugar a la producción de androstenediona. Y en las células de la granulosa, receptores para FSH, y aquí, por acción de la aromatasa, se va a dar lugar la conversión de andrógenos a estrógenos, al 17-beta-estradiol, y esto va a dar lugar al incremento de estrógenos, ¿de acuerdo? A nivel ovárico. Entonces, acuérdense, la teoría de las dos células, ¿no? Las células de la teca y las células de la granulosa. En las células de la teca hay receptores para LH, ¿sale? Receptores para LH, que va a dar lugar a la producción de androstenediona. Esta va a pasar a nivel circulatorio. Si hay un exceso de andrógenos, por ejemplo, por alguna razón, yo les hablo el ejemplo claro del ovario poliquístico en la paciente con resistencia a la insulina, puede haber exceso de andrógenos, y este exceso de andrógenos puede pasar a nivel circulatorio, y la manifestación clínica de la hiperandrogenemia, del exceso de andrógenos, pues puede ser a lo mejor el acné, vello facial, aumento en el grosor de la voz, ¿no? O incluso puede haber virilización a nivel de genitales, como clitoromegalia, ¿no? Cualquier estímulo que produzca que haya aumento de andrógenos, pues puede dar manifestaciones clínicas de los andrógenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos tumores productores de andrógenos también pasan a nivel circulatorio y entonces pues pueden tener acción en órganos distales como genitales o cosas de ese tipo. Entonces, lo fisiológico es que estén en el nivel de la célula de la teca, se produzcan androstenediona y por acción de la aromatasa, de la P450 de aromatasa, se produzcan estos andrógenos en estrona y estradiol, ¿no? Que son los estrógenos que van a tener acción a nivel, a nivel del endometrio, incluso a nivel urogenital, ¿sale? Desde luego, pues tiene de esto, esta célula de la granulosa depende de receptores de FSH, ¿sale? Entonces, teoría de las dos células. La teca produce andrógenos, la granulosa producen estrógenos. Una depende de otra, ¿no? ¿Sale? La granulosa depende de la producción de andrógenos para que se lleve a cabo la aromatización y se produzca estrona y estradiol. ¿De acuerdo? Pues ya decíamos que debe haber un folículo primordial, el cual va a depender, el folículo primordial en esa primera fase del ciclo, en esa cohorte folicular, pues va a depender de la cantidad de receptores de FSH que haya para que se dé a cabo la elección del folículo dominante, ¿sale? Entonces, bueno, pues básicamente ahí es donde se lleva a cabo donde se encuentra el ovocito, va a haber receptores para células para FSH, y conforme va avanzando el crecimiento del folículo y la selección del folículo, pues va habiendo mayor cantidad de células de la granulosa y células de la teca, ¿no? Que va a dar lugar a la producción de andrógenos y progesterona. Andrógenos, progesterona y estrógenos como consecuencia. Una vez que se va dando esa dominancia del folículo, pues mayor cantidad de células de granulosa, mayor cantidad de las células de la teca, ¿sale? Y al final, por acción de FSH a nivel de las células de la granulosa, pues mayor cantidad de estrógenos, va a aumentar este líquido folicular que cuando se va a dar el pico de LH, por acción de los estrógenos que van a dar ese efecto gatillo y producción de LH, pues van a condicionar la ruptura folicular, ¿no? Entonces, digamos que entre mayor cantidad de receptores nuevamente a FSH haya, pues va a ser el folículo que va a ir dominando a nivel de las células de la granulosa FSH, y esto como consecuencia va a dar lugar a la ruptura del folículo, la ovulación en el día 14 del ciclo menstrual, y como consecuencia la producción de progesterona. Acuérdense, LH no se da en la ovulación, LH es el que va a condicionar la ovulación, entonces se va a dar previo a la ovulación. ¿Con qué tiempo de anticipación? Entre 24 a 48 horas antes de la ovulación. Entonces,
una prueba fiable en pacientes que estamos viendo para problemas de infertilidad podría ser medir niveles de LH. Ahora son pruebas en orina y se hacen pruebas donde sospechemos nosotros en qué periodo se está dando la ovulación o se puede dar la ovulación y pedimos, por ejemplo, en esa paciente que regla cada 28 días, pero no se logra embarazar, una pruebita fiable para determinar si está ovulando o no es niveles de LH, es en orina esa pruebita, se hace en la primera hora de la mañana, se toma la prueba de LH, son test como los bililácicos, esos que se ocupan para los exámenes de orina, de exámenes generales de orina, o esos test que se ocupan para las pruebas de embarazo, igual con orina, se moja la muestra y nos va a determinar a partir de qué día alcanzan niveles adecuados para que se dé la ovulación. Una vez que dé positiva la prueba, entonces nosotros le vamos a pedir a la pareja que tenga coito programado entre 24 a 48 horas después, porque es cuando, una vez que se da el pico del LH, pues sabemos que la ovulación se da de 24 a 48 horas después del pico del LH, ¿no? Entonces, podemos pedir niveles de LH pues, en esas fases, ¿no? Nada más que, bueno, si los medimos por sangre, pero pues estar picoteando a la paciente, pues no es así lo más conveniente. A lo mejor, como existen pruebas en orina, son bastante sensibles y son confiables. ¿Sale? Se da la ruptura del folículo, la ovulación, y estas células de la teca van a dar lugar a las células luteínicas y la formación del cuerpo lúteo. ¿Sale? Esta va a dar lugar a la formación de progesterona. Entonces, digamos que la progesterona va a ser la que va a sostener el embarazo en caso de que se dé la fecundación, ¿sale? Si no se da la fecundación, bueno, progesterona se va a contraponer al efecto de los estrógenos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chavos? Creo que es la última diapositiva. No, doc. ¿No? ¿Preguntas? Vamos a continuar con ciclo endometrial digo, complementar esta parte, pero sí se entiende esta parte del ciclo. Digamos que si ustedes ven de esta manera el ciclo endometrial, el ciclo ovárico, pienso, y les digo, siempre piensen en todo este eje hipotálamo hipófisis ovario. Todo que pueda alterar a nivel del sistema nervioso central, fármacos incluso, pueden dar lugar a problemas de alteraciones del ciclo menstrual. Fármacos antidepresivos o algún otro medicamento que actúa a nivel del sistema nervioso central pueden alterar la liberación pulsátil de GnRH y como consecuencia condicionar alteraciones de la menstruación. Un ejemplo claro pues son los medicamentos, por ejemplo, para las convulsiones, ¿no? Anticomiciales, pueden alterar a nivel del sistema nervioso central, liberación pulsátil de GnRH y condicionar amenorreas, ¿no? Tumoraciones a nivel del sistema nervioso central. Piensen también que puede haber problemas a nivel de adenohipófisis, piensen que puede haber problemas a nivel de ovárico y desde luego problemas de anovulación y al final, pues desde luego también pensar que el órgano efector esté afectado. Entonces, el ciclo está compuesto por dos fases, una fase proliferativa y una fase secretora. La primera fase depende de la formación del folículo, pues se llama fase folicular, y la segunda fase, pues es la fase luteínica, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, ¿sale? Doc, había dicho que la producción de estrógenos era por las células de la teca y la de progesterona por las de la granulosa, ¿verdad? No. La producción de estrógenos se da por las células de la granulosa. O sea, acuérdense de la teoría de las dos células, ¿eh? La producción de estrógenos, acá está la diapositiva. La producción de estrógenos se da, digamos que la fuente de los estrógenos son los andrógenos, la androstenediona, y los andrógenos se producen a nivel de la célula de la TEC, ¿sale? Ahí pasan a nivel circulatorio, tienen receptores acá, FSH, en la célula de la granulosa, y es acá donde se convierten los andrógenos por acción de la aromatasa de la P450 en estrona y estradiol. Esos son los estrógenos que se producen en la célula de la granulosa.
Y ya posteriormente la célula de la teca va a dar lugar a la producción de progesterona, ¿no? La luteinización del folículo y la producción de progesterona. Pero quien se encarga de la producción de estrógenos es la granulosa, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, Doctor, gracias. entonces, LH es la que produce la ruptura del folículo y Así es, después se produce la progesterona. exactamente. Si Y no hay ruptura folicular, pues la progesterona no, si no hay ovulación, no hay producción de progesterona, ¿eh? Entonces, una en- prueba también para determinar si hay ovulación es niveles de progesterona, pero esos niveles de progesterona, bien les repito, no los voy a pedir en la primera fase del ciclo menstrual, los voy a pedir alrededor del día 21, si sabemos que el pico de progesterona se da una semana después de la ovulación, ¿de acuerdo? Entonces, niveles de progesterona lo voy a pedir después de que yo sospecho que se dio la ovulación, ¿de acuerdo? Por eso les digo que eso de pedir perfiles hormonales no es así como lo más conveniente, sino pedir hormonas de acuerdo a la fase del ciclo en la que se encuentra, ¿sí? sí, doctor. Ok. ¿Alguien más? ¿Por ahí alguna otra pregunta? Ahora, por ejemplo, ahí les va nuevamente el ejemplo que siempre les pongo y les voy a estar repite y repite, ¿no? Esa paciente gordita que llega a su consulta y les dice, oiga, doctor, fíjese que llevo 4 o 5 meses sin reglar, pero bueno, no reglaba, pero de una semana para acá llegó el sangrado y llegó muy abundante, muchos coágulos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa eso? Ahí, ¿qué pensaríamos en esa paciente? Una paciente gordita, sobrepeso, incluso la ven, hay acné facial, la ven con vello facial, le ven el cuellito y la ven con su acantosis. Entonces, ¿qué sospecharían en esa paciente? ¿Qué pensaríamos que pasaría en este ciclo ovárico, en la paciente que les comento? Que hay una anovulación. Hay anovulación. ¿Y ahí qué pasa en esta fase del ciclo? O sea, no se da el pico de LH. No se da el pico de LH, efectivamente. ¿Ahí qué sucede? En esa paciente, en esa paciente sospecho, si está sangrando quiere decir que el ovario está funcionando, que sí hay producción de estrógenos, pero que los estrógenos sí se producen de forma constante, ¿sale? Constante, pero no en niveles tan altos para que se lleve a cabo el efecto gatillo y se lleve a cabo el pico de LH y como consecuencia la ovulación. Entonces esa paciente siempre está en una fase folicular o una fase proliferativa, estimula y estimula y estimula el endometrio, pero no alcanza niveles adecuados para que se lleve a cabo el pico de LH. ¿Cuántos picogramos requerimos de estradiol para que se lleve a cabo el pico de LH? Y como consecuencia la ovulación. Bueno, esa pregunta se las dejo para el viernes, ¿de acuerdo? El viernes vamos a ver ciclo endometrial, va muy de la mano de esto. Pero digamos que en esta paciente que les comento, el ejemplo este que les digo, pues sí hay estrógenos. Todo el tiempo hay estrógenos, estrógenos, estrógenos. Llega el día 14 o el día 12 y sigue con niveles así bajitos de estrógenos, estrógenos, estrógenos. No alcanza el nivel adecuado para que simule LH y no hay ovulación. Entonces todo el tiempo está estrógenos, 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 estrógenos. Llega un momento en el que el endometrio llega a ser tan grueso que se despeña, se desprende y da sangrados, da alteraciones del ciclo menstrual. Pero cuando llega ese sangrado, como hace endometrios tan gruesos, pues son abundantes por muchos días, ¿no? Incluso hay pacientes que caen en problemas de anemia y de anemia severa precisamente secundaria a esas alteraciones del ciclo menstrual. Y habitualmente es la paciente gordita, paciente anovuladora crónica, ¿no? Si nosotros, ¿cuál sería el tratamiento para esa paciente? Si está con estrógenos, 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 ¿qué le darían a esa paciente en caso de que tuviera alteraciones del ciclo menstrual? Progesterona. Progesterona. ¿Por qué? Pues por con esa deprivamos, rasuramos el endometrio, en teoría, pues controlaríamos la hemorragia, ¿sale?
aunque digamos que no siempre es así, pero por lógica lo que tendríamos que dar son progesterona, ¿no? Si produce estrógenos, ¿no? Acuérdense, sí produce estrógenos, pero no en niveles adecuados para que se dé el pico del DH. Entonces esa paciente que hay en anovulación, no se produce progesterona y pues nosotros una manera de privar pues es dando progesterona, ¿no? Bueno, Doctor, dígame. tengo una duda. Sí. ¿Se da progesterona en algunos días en específico o No, miren, esta paciente, por ejemplo, en el ejemplo que les comento, hay que darla en el momento en que ya tiene manifestaciones, alteraciones del ciclo menstrual, porque digamos que yo ya sospecho que hay un estado de hiperestrogenismo, ¿no? Entonces, si sabemos que está en una ovulación y llega por alteraciones del ciclo menstrual, hay que dar progesterona, pues primero para controlar el sangrado, ¿no? Nosotros controlamos, deprivamos y rasuramos el endometrio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es una buena pregunta, fíjate. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya una vez que dejó de sangrar la paciente, tendríamos que esperar el siguiente ciclo y como sabemos que está en ovuladora, nosotros tenemos que dar progesterona en la segunda fase del ciclo menstrual de forma cíclica, ¿no? Cada mes hay que dar progesterona a partir del día 14 más o menos del ciclo menstrual durante 10 días. Esto con la finalidad en lo que nosotros encontramos la causa de la ovulación, pues de que no siga estimulándose el endometrio y suceda lo mismo, ¿no? Que siga creciendo el endometrio. Entonces yo lo que voy a hacer es que, si ya sé que se producen estrógenos, yo voy a dar de forma terapéutica en la segunda fase del ciclo, administrar progesterona, pues para deprivar cada mes, ¿no? Estar deprivando. Si sabemos que no hay ovulación y no produce progesterona, yo se la doy de forma cíclica en la segunda fase del ciclo, a partir del día 12 del ciclo menstrual, día 14 del ciclo menstrual, ¿sale? y Durante 10 días. si es una paciente irregular? O sea, que Es no es irregular. regular. Lo que nosotros es lo que vamos a hacer, ¿no? Digamos que vamos a tratar de hacerla regular, porque en la paciente gordita, ¿no? Si hay estrógenos y no hay progesterona, pues yo le voy a dar progesterona en la segunda fase del ciclo y lo que voy a condicionar es que una vez que termine la progesterona va a venir sangrado por deprivación. Entonces voy a tratar de hacerla regular con la pura progesterona. A veces no alcanzamos y lo que tenemos es que dar hormonales orales combinados a base de estrógenos y progesterona, pues para crear ciclos irregulares, ¿eh? Pero sí, habitualmente en la paciente gordita, obesa, anovladora crónica, el tratamiento inicial es a base de progestinas. En lo que nosotros encontramos la causa de la anovulación. Aquí el problema, porque si yo suspendo los hormonales y no trato el problema de la anovulación, pues lo suspendo y va a volver otra vez a caer en ese desfase del ciclo menstrual. Entonces tenemos que corregir el problema de anovulación, pues para que ella empiece a ovular de forma espontánea, ya sin hormonales, y bueno, desde luego, pues no requerir de hormonales para que su ciclo sea regular. Control de peso, dar metformina en el caso de la resistente a la insulina, pues varias situaciones que hay que ir considerando, ¿no? Pero no sé si más o menos ahí te aclaro tu duda. Sí, doctor. Muchas ¿Sí? gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chavos? Bueno, pues nos vemos el viernes, por favorcito. Cuídense mucho.